Muchas gracias por la invitación. Casi nunca leo. Me había previsto leer, y es lo que voy a hacer, porque había preparado una ponencia para 15 minutos de tipo universitario, dada la solemnidad y la trascendencia de esta reunión y el año de Arguedas, pero bueno, voy a recortarla y hacer lo posible porque no me puedan entender tratando de leer lo más claramente posible en poco tiempo. La ponencia giraba sobre modernidad y tradición cuando Occidente también duda. Sobre esta mesa redonda y en general para muchos otros coloquios de este año de Arguedas pesa una grave hipoteca. Aludo a aquella polémica que sin decir que lo fuera existe. Me refiero sinceramente a la lacerante dicotomía entre la versión de la modernidad de Mario Vargas Llosa y algunos textos del propio Arguedas, como no soy un aculturado, y en especial aquellos diarios escritos antes de su muerte. Estos diarios apuntaban a un referente mayor, algo más que los ríos que hablan, de sus novelas, más que lo antiguo con un valor, o los referentes al mundo musical, ritual, ceremonioso de su narrativa. Ese algo es lo mágico andino, que bien podemos considerar como lo tradicional vivo, lo arcaico, a mi juicio potente. Vargas Llosa, sin embargo, encuentra gran parte de esta evocación de lo mágico andino insuficiente para explicar el Perú, o extraviada, por decirlo menos, en obra que todos conocemos, trabajada de 1977, escrita en Cambridge en 1995, La utopía arcaica, la ficción del indigenismo. Los alcances de esta polarización son vastos y van a seguir siéndolo. Por otra parte, los dos conceptos que esta tarde nos convocan, modernidad y tradición, son simplemente oceánicos, y el tiempo del que dispongo, como la vida es breve, y en consecuencia invito a llevar a cabo una tarea previa elemental, a reflexionar acerca de lo ocurrido en el paisaje intelectual del mundo después de 1968 y 1995, 95 fechas de ambas posturas, y hacernos la pregunta que aquí me hago y que es la siguiente: ¿qué pasó con la noción misma de modernidad, no entre nosotros sino en el mismo Occidente? ¿Qué le ha pasado a esta idea en estos últimos años? La revisión del estado de la cuestión obviamente alcanza su antónimo, el concepto del arcaico. Cada época, cada generación tiene su modernidad, sostuvo Octavio Paz, y yo por lo menos asistí a la prédica de dos versiones de la modernidad en el curso de mi propia vida. La primera fue la del profesor Chatelet, filósofo sorboniano, la siguiente: no es ni un concepto sociológico, ni un concepto político, ni propiamente histórico. Es un modo de civilización cuyo carácter consiste en oponerse a la tradición, es decir, a todas las otras culturas anteriores y tradicionales, e imponerse como una homogénea, irradiando mundialmente a partir de Occidente. No es que me simpatice, expreso la versión canónica. Pero el mismo Chatelet se apresuró a matizar: la noción no deja de ser confusa, añadía. ¿Cuánta verdad? La situación intelectual de la actual modernidad, que lleva otros nombres, posmodernidad, segunda modernidad, que no voy a examinar esta noche, es profundamente compleja y antigua. La libre y laica búsqueda de la verdad, que es inherente a los procedimientos del saber intelectual occidental y que es el uso de las armas de la crítica, se torna contra sus fundamentos mismos, rompen y ponen en duda lo que sus mayores habían establecido como infalible y permanente. Cuando digo esto, seguro que muchos piensan en la teoría después de la caída del muro de Berlín, un regreso a la filosofía política que había preparado la obra de Hannah Arendt sobre el totalitarismo, los trabajos críticos del liberal Raymond Aron. Cierto, hay un retorno a los griegos democráticos, para decirlo así ligeramente, es decir, a preguntarse qué es la libertad, el individuo, la polis, la justicia, y estudios comparativos del ágora, de la pequeña democracia casi municipal de Atenas del siglo IV, con la gigantesca democracia de masas de nuestros días. No me refiero a ese sino a otro trabajo de Zappa ante la idea de una modernidad cultural e histórica tomada como un nuevo absoluto. Pero ahora voy a exponer siempre brevemente una aventura intelectual que no resulta tan espectacular, porque transcurre entre cuatro paredes académicas, pero que me parece decisiva. Digo que los griegos mismos han sido revisados, y el antiguo logos, que se traduce un tanto abusivamente por la razón de los modernos, resulta que no es lo único que los expresa. Me explico.
Cuando era estudiante de Europa, el saber universitario sin excepción alguna se inspiraba en el antecedente griego. Grecia antigua, en los paradigmas universitarios, era el triunfo indiscutible de Logos. La Grecia clásica encarnaba incuestionablemente el triunfo del discurso razonante argumentativo. Sin embargo, en mi curiosidad de visitante de librería y de cursos en el Collège de France, años después, ya profesor, me llamó la atención una serie de libros de nuevos helenistas. Se interesaban por Dionisios, el dios griego del desenfreno, por la cocina del sacrificio y por Orfeo, por el poder oscuro de la poesía y los mitos de Hesiodo. Grecia había dejado de ser el coto cerrado de los estudios clásicos para ser literalmente invadida por una legión de antropólogos. Ellos, discípulos de Lévi-Strauss, habían decidido llevar adelante el proyecto de inventar una etnología de las sociedades antiguas. En otras palabras, los nuevos estudios de la helenidad venían a arrancar al mundo griego de la singularidad milagrosa y paradigmática. Ahora bien, si Lévi-Strauss abordó a sus borobos amazónicos con el método estructural, de la misma manera, la nueva antropología penetraba en las sociedades antiguas de los griegos, en tanto que sociedades vivas, en consecuencia, abiertas a la ambigüedad. Así, la presencia tan repudiada de lo arcaico había vuelto como temática. Sin duda, se prosigue la lectura apasionada de los discursos de Temístocles recogidos por Tucídides en su historia de la guerra del Peloponeso. Pero aquellos griegos no solo son vistos como grandes razonadores, sino también como expedicionarios y guerreros, gentes del agón, de la lucha, y en ellos se valora también otras virtudes, la metiz griega, que traduciremos caritativamente por la malicia, por no decir otras palabras. La guerra la gana Ulises no por la fuerza de Aquiles, del apoyo de los dioses, sino por una estratagema, el caballo de Troya. Un libro ícono de esta corriente, en el fondo inconformista, de profesores helenistas, el de Marcel Detienne, traducido, Las artimañas de la inteligencia, la metis en la Grecia antigua, Taurus, Madrid, 1988, aunque fue publicado originariamente en 1974. Decididamente las grandes revoluciones intelectuales no se notan de inmediato. La historia humana no sigue nunca un camino previsible. Los hombres hacen historia, dijo Marx, pero no la que esperan. Así invoco aquí en beneficio del tiempo un hecho mayor, global, apabullante, un macro acontecimiento. Hasta hace muy poco tiempo, los dueños de la globalización eran occidentales, con la excepción del Japón. Hoy forman parte de la misma India, China y Brasil. Esa emergencia no es solo económica, avanzan con sus propios pensadores. Voy a citar en especial a los intelectuales hindúes, fundadores de algo que se llama los polos postcolonial studies, un género de estudios surgido de la crítica de las fuentes occidentales mismas del saber y la historia, sin complejos de arrogancia, ni ignoran ni ningunean el saber europeo, tampoco lo siguen, lo reelaboran. Tienen algo en común, son hindúes, o si se quiere, indios de la India contemporánea. Hablan y piensan en inglés como nosotros en castellano, y han estudiado los unos en Oxford o en Cornell y dictan clases por igual en Calcuta y Nueva Delhi y en Londres, Columbia o Chicago. Los une la anglofilia, que es más que una lengua, es un estado de espíritu. Por ejemplo, Dipesh Chakrabarty, un ilustrador indio, un provocador muy escuchado y cuyo lema es provincializar Europa. Esto es remitirla a su propia historia. Europa es un capítulo singular y fundamental de la modernidad, pero no es el único. La modernidad tendría diversos rostros. Y si Chakrabarty tuviese razón, entonces cabe un tipo de relación, sin duda tenso, difícil, entre nuestra incipiente modernidad y lo tradicional, lo andino para ser claros, pero no necesariamente su extinción. Si Arguedas se hubiera vivido tan solo unos años más, se hubiera encontrado con Chakrabarty. Me salto varios párrafos, voy al final, no estaba visto así, pero no importa, lo leerán escrito. No puedo olvidar el otro concepto antinómico, el concepto de lo arcaico. En cuanto al concepto de lo arcaico, y cómo decirlo en esta sala que se llama la sala Mario Vargas Llosa, no hay que decirlo, porque uno es, como dice, es amigo de Platón, pero no es amigo de verdad. Si se entiende por tal la repugnancia a los cambios del mestizaje, como lo toma Vargas Llosa en su ensayo, página 279, comparto sus temores. Una lectura interesada en la etnografía puede conducir a un aventurerismo mesiánico y acaso un totalitarismo, lo cual resultaría una cruel paradoja, lo tradicional siendo el hecho del horror futuro.
Pero hay otro sentido de lo arcaico. Pienso en Tom Suidema, el sabio holandés cuyos trabajos de campo en comunidades contemporáneas del sur del Perú fueron para estudiar no lo mágico en sí, sino en el entrelazamiento de parentescos y espacios de Aylus, cómo están organizados. El mismo Suidema observa que apenas instalados hace 400 años, los españoles, los recién llegados, dice, demostraron un interés obsesivo en la administración del imperio que habían conquistado. Crónicas, visitas coloniales, todos las conocemos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por un saber desinteresado? ¿O porque el conocimiento de mitos e historia del antiguo Perú les permitió montar un sistema administrativo que duró 3 siglos, cosa que puede que el nuestro no alcance? Las culturas indígenas de los Andes son modernas y a la vez en ellas subsisten conceptos ancestrales, clasificaciones binarias y triádicas tan intricadas que estamos lejos de conocerlas del todo. Entonces, si lo arcaico es averiguar lo que subyace en los sistemas contemporáneos de la sociedad rural andina, viva lo arcaico, a condición de que sea ciencia y no delirio. Es hora de concluir. Aunque esto sea en cierta medida imposible, la dialéctica modernidad-tradición va a proseguir por todas partes. Es el gran tema que dominará este siglo, aunque sea un poco solemne enunciarlo. Pero ¿acaso algo podamos sugerir modesta y provisoriamente? En primer lugar, reconocer un valor universal al saber científico, al mundo de la verdad de Karl Popper, a la razón de las cifras y los experimentos accesibles a todos los seres humanos. No hay una ciencia según culturas y religiones, no la del griego Arquímedes, el inglés Newton o el judío Einstein, ni la puneña polaca María Rostorowski. En otra esfera es posible que todos los pueblos y naciones necesiten del Estado de Derecho, de la libertad del individuo y la economía abierta, pero a ese nivel la modernidad institucional y económica deberá modularse según cada circunstancia y cultura nacional o local. No hay que imponerla, de lo contrario retrocederíamos a los tiempos de los colonialismos civilizatorios. En un tercer nivel, las culturas, religión, creencias, lenguas, arte, son singulares y con más razón sus tradiciones. No hay que confundir los planos. Las ecuaciones y la razón es lo que más tenemos de humanos, además de la ternura. Ahora bien, el acceso a la técnica y la ciencia puede que no plantee problemas, pero sí la interacción de la modernidad política y las costumbres. Entre tanto, no nos debe importar demasiado cómo nos llamen o nos llamemos, qué somos, en medio de sociedades líquidas e identidades múltiples y plurales. Lo que viene es cocina, en el sentido del arte de las combinaciones, bricolaje. Que los nombres, que los nombres que nos den no nos paralicen. ¿Acaso podríamos hacer muestra las palabras del gran escritor Juan Rulfo, ese hermano mexicano de José María Arguedas? Me apilaron todos los apellidos de mis antepasados paternos y maternos como si yo fuera un racimo de bananas. Muchas gracias.